Hermanos y hermanas de la primera iglesia metodista de Talcahuano, los saludo en este día, igualmente al pastor Pedro Correa, por su invitación a tener esta pequeña reflexión en esta mañana. Voy a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo consigo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos más me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabía que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, mas al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús relata esta historia para ayudar en esos momentos a sus oyentes a comprender a qué deberían dedicarse en el momento en que Él iba a partir de la tierra y en el momento en que Él iba a regresar. Y que esta historia iba a martillar sus corazones, porque era necesario aplicar lo que Él estaba enseñando. Ya la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseñaba de no perder la esperanza y que debemos estar atentos para cuando el Señor venga. La historia de ahora es la forma en que debo trabajar. La importancia del servicio no se trata tanto de la actitud, sino más bien de la acción. Jesús, antes de ir al cielo, le da una gran importancia al trabajo de predicar y enseñar, porque estando aquí en la tierra, Él cultivó ese campo y sabía el potencial que había en sus discípulos. Y les dijo a ellos que alzaran los ojos y vieran los campos blancos para la siega. ¿A qué se refería Jesús? A las personas que con el tiempo seguirían sus pasos. Por eso, cuando Jesús asciende al cielo, dijo a sus seguidores: vayan por tanto y hagan discípulos. Jesús le encargó una misión importante, un tesoro muy valioso, que es el ministerio cristiano. En 2 Corintios 4:7, Pablo dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La pregunta es: ¿a qué apunta esta parábola? Existen diferentes interpretaciones acerca de esta parábola de los talentos. Y una de estas interpretaciones es como una referencia a la mayordomía dentro de la iglesia. Otra es
en pensar que esta parábola nos exhorta a usar nuestros dones y talentos humanos. Y también la tercera es, ven en los talentos nada específico, sino que meramente se nos exhorta en general a ser buenos administradores. Pero para poder entender e interpretar correctamente esta parábola, es de suma importancia recalcar lo que dice el versículo 25 y el versículo 29. Por lo cual tuve miedo y me fui, y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y el 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Conclusión. De esta parábola tiene un paralelo sorprendente en Mateo 13, versículos del 10 al 12, que dice lo siguiente. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun de lo que tiene le será quitado. Entonces podemos afirmar que el mensaje de esta parábola podría ser definido así. Dios nos da confianza. Confianza es un don verdadero. Dios nos da grandes momentos de entender lo que Él nos está hablando. Dios nos da un maravilloso tesoro, muy valioso, el conocimiento de los secretos del reino de los cielos. Como cristianos somos desafiados a no guardarnos para nosotros mismos este secreto. Tenemos que compartirlo con las demás personas. Tenemos que hacer que fructificar este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso Él puso en nuestras manos este gran tesoro, un tesoro precioso y un tesoro tan caro. Ahora es nuestra responsabilidad entregar con entusiasmo y alegría el tesoro que Jesús entregó y puso en nuestras manos. Quisiera hacer un poco de historia. Después del Pentecostés, los cristianos del primer siglo se entregaron de lleno a la predicación del reino de los cielos y del Evangelio. Ahí tenemos a los apóstoles, a los padres apostólicos, y muchos de estos cristianos habían reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Entregaron sus vidas, ya sea, ¿no es cierto?, crucificados, en los leones, en el circo, y cada gota de sangre que ellos derramaban se levantaban más cristianos. Es decir, ellos fueron y predicaron el reino de los cielos y predicaron el Evangelio. Recordemos que el evangelista Juan dice lo siguiente, lo que hemos oído, y después dice, lo que hemos visto. Esto es un poco más profundo. ¿Por qué más profundo? Porque luego dice, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Esto es una experiencia progresiva que nosotros tenemos con el Señor. Y esta experiencia progresiva tenemos que entregársela a las demás personas. Algunos comenzaron a servir al Señor cuando eran jóvenes y otros ya cuando el tiempo ha pasado, sea cual sea la edad. Él ha prometido que si buscamos la gloria de Dios, esta gloria de Dios resplandecerá en nuestras vidas. ¿Por qué? Tenemos la parábola de los trabajadores de la viña. Primero vino un grupo, se los llevó en la mañana, al mediodía y a la tarde, pero al final todos recibieron el mismo salario. Entonces, el principio fundamental de la vida cristiana es una vida de conocimiento de Dios en Jesucristo. Yo llego a conocer a Dios ¿a través de quién? A través de Jesucristo. Pero en este relato de la historia de la iglesia, también la iglesia pasa por un momento oscuro. La iglesia después se establece con Constantino y se organiza como institución. Pero llega un periodo de la Edad Oscura en donde la iglesia perdió la centralidad de la proclamación del Evangelio, del reino de los cielos y a Jesucristo como el único Señor y Salvador.
se perdió en el fetichismo y reglas, alejándose del pueblo, y no le entregaba el tesoro de gran precio que Dios le había entregado a sus discípulos. Ahora, la tragedia de la iglesia del ayer puede ser que también sea la tragedia de la iglesia de hoy. Radica en la falta de conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y no se trata de conocimiento de doctrinas o teología, sino de este conocimiento íntimo con el Señor, esta experiencia íntima que yo tengo con Dios. Por eso que en este periodo de la edad oscura de la iglesia se observan signos de decadencia espiritual. Y es por eso que era necesario enfatizar en la experiencia y en el origen de la iglesia. Vuelvo a repetir. 1 Juan 1 y 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Anunciar el reino, anunciar a Jesucristo. Nos dice que todo se trata de Cristo, del conocimiento y escuchar la voz de Cristo, de una experiencia con Cristo. Pero durante este periodo, de un periodo oscuro de la Iglesia católica, surge un monje llamado Martín Lutero, que enfatizó que el cristianismo debe ser diligente. Y nos habla y toma el concepto del sacerdocio universal de todos los creyentes. No es que nosotros como pastores nos queramos sacar, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de ser pastores, sino que yo tengo que dar cuenta por mi iglesia y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta por cada uno de nuestros hermanos como creyentes. Y en este concepto, todos somos parte de este ministerio y debemos asegurarnos que el evangelio que está llevándose a cabo en este tiempo sea el verdadero evangelio, porque en este tiempo no hay espacio para los farsantes en el reino de Dios. Pregunta: ¿nosotros como seguidores de Cristo estamos cumpliendo con nuestro trabajo? ¿Por qué? Porque según la parábola, Jesús nos va a pedir cuenta. Porque nuestro trabajo como cristianos es cuidar del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos parte de este ministerio. Y cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Y debemos dar cuenta delante de Dios. Y es por eso que el que tiene talento para predicar, que predique. Que el que tiene talento para enseñar, que enseñe. El que tiene el talento, el don de ser generoso, dejémoslo que sea generoso. Todos hemos recibido dones y talentos para el ministerio aquí en la tierra, para el regreso de Jesús, porque cuando Él venga nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. No como esos hombres que hicieron con su dinero, sino lo que hemos hecho nosotros con esta gran responsabilidad que Él nos ha entregado. ¿Cómo nos sentiremos nosotros si Jesús viniera ahora y nos pidiera cuenta? Un pequeño análisis de la parábola de los talentos. De los versículos 16 al 18 nos dice que los dos siervos salieron inmediatamente a hacer negocio. Por el contrario, el tercero solo afirma que se fue y enterró. Según la ley rabínica, cuando uno enterraba una suma de dinero en un lugar oculto, dejaba de ser responsable por el destino y la pérdida de esa suma. Al final el Señor regresa y alaba a los dos primeros siervos por su buen accionar y le da una responsabilidad aún mayor. Finalmente el Señor lo recompensa. Ahora los versículos 24 al 28. Aquí escuchamos la justificación del siervo por su inoperancia.
Y él dice lo siguiente: sabía que era un hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Es decir, comienza a poner excusa y a echarle la culpa a que venía a pedir cuenta. Porque tuve miedo. Fui y escondí el talento en la tierra y aquí tiene lo que es tuyo. ¿Qué significa? Somos todos nosotros los que estamos aquí. Somos siervos inútiles. Porque sin la gracia, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, no podemos producir nada. Las palabras de Jesús para el profesante de fe, improductivo, que nos muestra fruto de su fe, porque la palabra dice, por su fruto lo conoceréis. El Evangelio que se nos confía son buenas nuevas de un Dios, y este Dios que arriesga incluso a su propio Hijo en la cruz para redimir a toda la humanidad, para darnos salvación a todos nosotros. Dios ahora espera que podamos responder proclamando atrevidamente el Evangelio, incluso cuando enfrentemos peligros. Las personas que tienen un talento siempre es tentado o tentada a creer que no pueden lograr nada significativo en lo que el enemigo le pone en su mente. Tal vez no es la humildad de este hombre lo que Jesús atacó, sino la timidez, particularmente para proclamar el Evangelio, el secreto del reino. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quiero terminar con una pregunta. ¿En qué medida está usando lo que Dios ha puesto en tus manos para beneficio de la obra del Señor y para beneficio del reino de los cielos? ¿En qué medida Dios te estaba usando a ti y a nosotros en este instante? Te dejo con esta pregunta y espero que ustedes mismos puedan responderse. Que el Señor les bendiga en estos momentos. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por la reflexión de tu palabra y te pedimos que tu gracia esté sobre nosotros para ser siervos útiles en tu obra, para proclamar tu evangelio, los secretos de tu reino. Bendícenos en este día y acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludos y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.